Con la formalidad, buenos días. Su nombre completo. Jorge Iván Jiménez Ramírez. Jorge Iván Jiménez Ramírez. Ok. ¿De qué pueblo es usted? ¿Dónde vivió? De Lares siempre. Desde nacimiento hasta el presente. Nacimiento a 55 años. Entonces, su dedicación como tal, usted es maestro. Soy maestro de educación física e historiador de voleibol. Aparte que entreno voleibol y béisbol. O sea que sus contactos con los deportes son béisbol y voleibol. Sí, son los deportes favoritos. Entonces, ¿desde cuándo usted sigue los deportes? No, desde chiquito, porque mi papá siempre nos indujo el deporte y mi papá fue una figura bien reconocida en el béisbol, especialmente en el AA, que fue lo que jugó. Tan así que el parque pelota lleva su nombre. ¿El parque de pelota de qué sigue? Edelmiro Jiménez López, de béisbol, de Lares. Okay. Él falleció el 18 de agosto del año pasado, pero nos dejó un legado en nuestro pueblo, tanto a la comunidad y como a la familia. Exacto, y al deporte en general. Y definitivamente pues ahí que yo entro al deporte gracias a él. Entonces empieza algo como fanático, atleta y eventualmente entrenador. No, yo nunca fui un atleta destacado en el deporte, solo practicaba como cualquier muchacho de forma recreativa. Sí, jugué béisbol organizado hasta los 15 años. Okay. Practicaba el voleibol y cuando entré a la Universidad Interamericana en San Germán, pues en la clase de estadística de voleibol me llamó mucho la atención y trabajé como estadístico y un año asistente del equipo de los Tigres de la Interamericana. Ese año quedamos campeones. ¿En qué año fue eso? Eso yo creo que fue como en el 81, 82 por allá. Okay. ¿Usted más o menos qué edad tenía cuando entró a la universidad? Más joven que ahora, pero no me acuerdo, tengo que gestarle todos esos años, pero debía estar como los 20, 21 años. 20 y pico de años. Entonces pues seguía el deporte lo seguía a nivel local, nacional, o sea, en cuanto a los límites de Puerto Rico, también seguía otros deportes fuera, sé yo, ligas norteamericanas. No, yo solamente seguía el béisbol de Grandes Ligas y porque me gustaba el equipo de los Orioles de Baltimore, pero cuando entro en la universidad, sin darme, como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, entro al voleibol, por lo que te dije, por la clase de estadística que me dio el profesor Junior Álvarez, y entonces empecé a laborar con el equipo y de ahí el Colegio San José de San Germán me hizo un acercamiento para dirigir el equipo de la escuela y el acercamiento fue el siguiente: me dicen que usted es de Lares, si es de Lares sabe de voleibol. Y yo realmente el voleibol que sabía era lo que había visto en alguno que otro juego que iba o los juegos que yo iba. Y cuando empecé a observar los conocimientos que tenían los chicos en esta zona, pues yo dije, en el mundo de tuerto, de ciego el tuerto rey, pues aquí yo soy el rey porque con lo poco que sé voy a dominar. Y empecé lógicamente a entrenar, pero a la vez empecé a prepararme, a educarme en ese renglón, en el voleibol. Y ahí de un día para el otro, porque eso fue rápido, empecé, gracias al Señor, tengo unas habilidades pues que a veces yo ni las puedo explicar, pero eso me ayudó a tener éxito en el voleibol y ese éxito me llevó a abrir muchas puertas. Entonces, su método particular en educarse y aprender más sobre el sentido técnico del deporte fue de manera autodidacta. Sí, autodidacta, todo el tiempo. Inclusive soy un fiel creyente de esa faceta de estudio, porque ahora mismo tengo la experiencia de ver personas que cogen cursos y niveles en ciertos deportes, en especial el voleibol, y cuando van a la práctica no saben lo que están haciendo. Exacto, que ese enfoque del deporte como ciencia también, no solamente como mera actividad física, sí, recreativa. Porque yo entiendo que tú tienes que, el llegar a ser autodidacta, es que tú le prestas un interés a eso que tú vas a estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente, al tú darle te estás capacitando, ¿no?
pero muchas personas, lo que es lo que estoy viendo ahora, toman el curso como un medio para generar dinero, tener un diploma de que yo tengo el nivel 1 de entrenador, el 2, y entonces generar dinero por eso. En aquella época no era así. Hasta no es el caso del presente. No, a mí me gustó y me llamó mucho la atención el voleibol, entonces pues buscaba mucho, trataba de buscar videos, pero para aquella época pues tú sabes que la tecnología era otra. No, y la prensa no daba tanta cobertura a ese deporte tampoco. Eso era bien pobre. Tengo un amigo que se llama Freddy Sánchez Guardiola, que es uno de los propulsores del Plan 2000 junto a Israel García, que me imagino que sabe quién es Israel García, si no, no debe estudiar con Mayagüez. Israel era mi otro hermano en el voleibol y una de las personas que me ayudó mucho, al igual que el señor José Luis Che Torres, pero Israel fue más. Porque Israel me enseñó lo que era el buen trato al jugador. Yo venía de una escuela que la cosa se tenía que hacer porque se tenía que hacer, y con Israel aprendía que había otros métodos de enseñanza, lo cual me hizo crecer mucho más, ¿no? Y cuando me jubilé de entrenador, fui apoderado de los Patriotas, y ahora pues lo que hago es instruir a los demás para que no cometan quizás los errores que uno cometió, y tener para Puerto Rico coaches más capacitados que lo que hay, porque lamentablemente los coaches capacitados en Puerto Rico son escasos. Escasísimo. Hubo una fecha en particular que comenzó a ejercer como entrenador per se. 1982, yo digo que fue el año clave. ¿Clave por qué motivo? Sí, porque ya ahí me dieron la responsabilidad de dirigir un equipo en propiedad a nivel de primera categoría, y primera categoría antes era un nivel bien fuerte. El elite, por así decirlo. Era bueno, era la puerta de entrada al voleibol superior, y en mi primera temporada, aunque fui castigado o suspendido por un fin de semana por el apoderado, por una decisión que tomé, llevé el equipo al campeonato de Puerto Rico ante Naranjito. Las series eran de 3-2, se fue a 3 juegos y el juego final se fue a 5 parciales. ¿Puede abundar cuál fue ese motivo por el que lo suspendieron? Sí, porque en los cuartos de finales se formó un motín entre el colegio, entre el equipo de ingenieros del área metropolitana y el equipo del ARE. Entonces me entrevistaron del periódico El Nuevo Día, y no sabía yo luego que yo iba a trabajar para El Mundo y El Nuevo Día, que eso es otra historia, no relacionada a ese suceso. Y en la entrevista pues la persona escribió unas frases que yo no dije, extendió la cita a su favor, y lógicamente aprendí que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla ante la prensa. Entonces cuando salió el artículo prácticamente al otro día, ya me estaban esperando con el periódico en la cancha. Ok, y entonces fue suspendido una semana. Fui suspendido por la serie semifinal. Okay. A pesar de eso, el equipo, pues entonces, obviamente... Pues, sí, no fue semifinal, fue ese juego que había que jugarlo con ingenieros. Lo dirigió otra persona, porque ese juego no se llegó a terminar. Entonces ahí lo ganamos, yo no estuve. Entonces la semifinal sí la dirigí ante Corozal, que le ganamos en 2 juegos corridos, y entonces vino la serie final con Naranjito y la ganamos en 3 juegos. Ok, ¿para ese momento la área eran patriotas o leñeros? En 1981 había patriotas y leñeros. Okay. Yo salía prácticamente de la universidad, aunque ya, como te dije anteriormente, yo estaba allí ayudando al señor Junior Álvarez en las partes de estadística y como asistente ese último año, pero no tenía cargo la función de dirigir. Okay. Por eso que fue significativo ese año, y aunque ya tenía cierta experiencia, ¿ves? Y tenía los equipitos de los colegios, pero estaban empezando a entrenar. Ya eso pues se convierte en un experimento, ya cuando tienes la responsabilidad de dirigir un equipo formado ya es otra cosa, ¿ves? Sí, cambiar el concepto. Sí. Totalmente. ¿Me puede hablar por qué el voleibol en particular fue el deporte en que usted decide enfocarse, o por qué le gustó más que los demás, además del sentido técnico y de los conocimientos que le llamó la atención? ¿Por qué el voleibol? El voleibol me gusta por lo que te voy a decir, que no me gusta el baloncesto y el fútbol americano. Porque el fútbol americano y el baloncesto se juega por tiempo. Y hay un tiempo establecido donde tú tienes que terminar el partido.
y en un tercer quarter ya el juego puede haber finalizado, aunque se tiene que jugar prácticamente porque hay que concluir el partido, y porque la ventaja es amplia. En el voleibol, al igual que en el béisbol, no hay tiempo para tú definir cuándo se acaba el juego. Tú lo acabas logrando cajeras, o más cajeras que el equipo contrario, o más puntos que el equipo contrario. Y eso para mí es un reto bien interesante, porque ahí tú no ganas o tú no pierdes hasta el último punto, hasta que se agota el tiempo completo. Y eso para mí es algo que es llamativo en esos dos deportes. En otras palabras, se puede decir que el concepto o la reglamentación de un tiempo determinado, o sea, sí, regresivo. Correcto, el limitarte porque tienes 40 minutos o tengas un tiempo que la liga ponga, pues realmente no lo hace interesante para mí. Entiende que también como que restringe al atleta a exhibir sus habilidades y Sí, al máximo, correcto. Tú estás jugando, llega un momento dado que ya el juego se perdió, pues tú metes el banco, y fui jugador de baloncesto también en la universidad, pero eso no me gustaba. En el voleibol tú tienes vida hasta el último segundo, en el béisbol tienes vida hasta el último segundo, y eso sí es interesante. O sea, siguiendo esa misma línea, o sea, dando por hecho de que quizás bajo ese entendimiento el voleibol es un deporte más interesante y en sentido atlético, ¿por qué entonces cree que en Puerto Rico el béisbol, el baloncesto y hasta el boxeo quizás le quitan como que popularidad? O sea, bueno, que lo superan. Bueno. Lo que pasa es que el voleibol es un deporte, acuérdate, esto hay que ver varias cosas. Nosotros nos regimos prácticamente por lo que otra nación dirija. Lo único que te puedo decir que pues alguien me puede debatir es por el fútbol americano, pero realmente en Estados Unidos se juega béisbol, y aquí como por tradición se juega béisbol, como los católicos, muchos son católicos por tradición, muchos son musulmanes por tradición, no por creencia. El baloncesto, pues lo mismo, tú ves el bombardeo de televisivo de la NBA. Aquí hay una liga de baloncesto y el muchacho puede ser un matacán chiquitito, pero él quiere ser como Carlos Arroyo o como José Juan Barea. Y ven que hay oportunidades, y por eso entiendo que esos deportes tienen auge. Pero, ¿qué sucede? La ventaja, lo que me llama más del voleibol la atención es que tú no puedes coger la bola. O sea, en voleibol tú tienes que hacer un contacto. Y tiene que haber precisión. Porque tú tienes que, por ejemplo, en el baloncesto, a mí me gustaba cuando jugaba Michael Jordan, porque no te voy a negar que lo seguía, pero cuando jugaba Michael Jordan por su espectacularidad. Y venía el puente aéreo y tú veías que hacían un pase de bien lejos, el tipo saltaba y la donkeaba. Y era como un acomodo. En el acomodo tú tiras la bola de una posición a otra, el tipo allá la alcanza en el aire y sin atraparla le pega. ¿Ves? Y esos movimientos son movimientos sumamente difíciles y dependen de mucha coordinación, y yo entiendo que también eso aleja a muchas personas a no jugar el voleibol, porque quizás buscan deporte que se le haga más fácil jugar. ¿Ves? También el otro punto, en el patio de tu casa tú puedes poner un canasto, es más difícil poner una malla de voleibol. ¿Ves? En casi todos los pueblos hay parques y los nenes hay ligas y se ponen a jugar, pero realmente Puerto Rico es baloncesto, seguido de béisbol y muy de cerca el voleibol. Lo que pasa es que la administración que está rigiendo el voleibol en estos últimos años ha sido un fracaso, y por eso que están las canchas vacías en el voleibol masculino. El femenino es diferente. Femenino, pues la gente le gusta ver las nenas con minifalda o pantaloncitos cortos, y eso es un atractivo que no se puede negar, y por eso va a ver las canchas llenas. ¿Desde cuándo cree que, cuando menciona ese declive de las últimas administraciones, desde cuándo hasta el presente coloca eso? ¿Desde el 2000, desde mediados de los 90, o bajo la presidencia de alguien en particular de la federación? Bueno, yo entiendo que el comercializar demasiado el voleibol, eso empezó a hacerse mucho en la época del licenciado Carlos Beltrán, que hizo muchas cosas positivas, pero hubo unos pequeños traspiés porque se descontroló el salario que se le podía adjudicar a un jugador. Por ejemplo, por decirte un jugador X, pues
te jugaba por $12,000 Por temporada. por la temporada. Y era un jugador de élite, espectacular. Ahora un jugador mediocre te coge $25,000 pesos. Entonces yo fui apoderado de voleibol superior 5 años y 2 de coapoderado, aunque esos 2 de coapoderado, el apoderado en propiedad era yo, ¿no? Pero yo nunca le quité un grano de habichuela ni un grano de ajón, hijo mío, del plato para pagarle una deuda, y yo nunca tuve deuda. O sea que tú buscas el historial mío en el voleibol superior, yo no le debí una peseta a nadie, ni un chavito prieto. Entonces tenía franquicia, equipos muy buenos, franquicia exitosa, y ahora mismo hay por decirte, el equipo del Ares, los Patriotas, es un equipo mediocre y tiene una deuda de $150,000 pesos acumulada en 2 años. ¿Cómo es eso? O sea, es un problema de mala administración, y esa mala administración comienza cuando tú exageras los salarios que le das a los jugadores. O sea, que le hacen promesas que no pueden cumplir eventualmente. Sí, entonces si tú eres jugador y me pides $10,000 pesos y yo te digo no te voy a dar 20, pues entonces, ¿qué pasa? Tú ya creas unas expectativas y pasas la voz y el otro dice, te dan 20, pues yo quiero 25. Y cuando viene a ver, tienes algo que no lo puedes controlar. ¿Cuándo usted considera que fue como que el momento más exitoso del voleibol puertorriqueño? Si fue pues previo a la fundación de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, fue en los 70, en los 80, en los 2000. Son etapas, porque acuérdate, el voleibol es un artículo que yo pienso hacer ahora para una revista que yo escribo en Europa, que lo pienso titular, realmente el voleibol necesita más cambios. Es el título que pienso. ¿Por qué? Porque yo he tenido la bendición en la vida de vivir en unas épocas donde se han visto cosas bien interesantes. Desde la salida de los Rolling Stones hasta su caída, que va a ser pronto, ya tan viejito, no va a poder tocar mucho tiempo. Ese proceso evolutivo de la música yo lo relaciono con el del voleibol. Bien, el voleibol por etapas tenemos que entender, porque acuérdate que el país también va creciendo. Los años 60 para esas personas era lo máximo. Y yo recuerdo que estuve leyendo un artículo de mi gran amigo Francisco Pacucho Morales, que ha sido una de las personas que más me empujó o me impulsó a ser historiador. Es que para esa época hicieron una caravana y iban 14 cajos. Y tú dices, pero una caravana de 14 cajos, eso es un funeral de alguien pobre. ¿Tú entiendes? Pero para aquella época, que había pocos vehículos, que había, las cajeteras eran otras, pues 14 cajos era para ellos algo espectacular. Para ahora una caravana tiene que ser de más de 100, 150 cajos. ¿Ves? Exacto, para que tenga una impresión claro, visible. Y entonces, pues por eso que te digo que no puedo decirte qué época es más exitosa, porque son épocas que van relacionadas al crecimiento del país. Exacto. Sí, exacto. Por ejemplo, vino las autopistas, pues las autopistas acercaron más a los pueblos. Vino la internet y vinieron las comunicaciones más avanzadas, y ya una noticia de un momento que saca, ahora mismo tú la recibes por Facebook o por Twitter en un segundito. Exactamente. Y eso pues no me puede llevar a ser injusto con otras épocas. Ok, pues en ese sentido, pues enfocarnos en la década del 80. La época del 80 fue brutal. Había equipos muy buenos. Gracias al Señor, como te dije, la viví y tengo mucha información de esos años. Yo te diría que ahí fue donde se empezó a notar un cambio en el voleibol. Número uno, las facilidades empezaron a cambiar. De canchas de cemento empezaron las canchas de tabloncillo o de madera. Empezaron a techarse las canchas y ampliarse. Entonces, una facilidad, por ejemplo, en Yauco, que se metían 200 o 300 fanáticos, o quizá 500 a la intemperie, pues ya se metían 1500 en una cancha bajo techo. Porque había más espacio y la facilidad. Y eso era más bueno. Ahora, viéndolo del punto que quizás tú me quieras traer, de cuál ha sido el pic más alto de fanaticada en el voleibol, pues para la época de Carlos Beltrán. Pues yo tuve la oportunidad de ir a una serie final con Naranjito, donde prácticamente había 10,000 fanáticos, ¿ves? En el juego final. Y en los juegos de serie regular
en la cancha del Ares se metían 3.000, 3.500 fanáticos por juego. En Naranjito pues era un poquito más pequeña, pero eso era positivo. O sea que una cancha, yo con una cancha más grande yo metía 5.000 fanáticos. Y eso dio margen a hacer crecer otras canchas. Ahora, tú vas a estos dos últimos temporadas o estas últimas 3 temporadas en el voleibol masculino y lo que te encuentras son 29 fanáticos en un juego, 60 fanáticos en un juego. Pues ya eso entonces a ojo te dice que el voleibol está en capa caída. Sí, que no hay que hacer tampoco un estudio científico, sí, eso a ojo ni un análisis de medios, claro. Que eso es... Pero la época de los 80 a mí me llamó la atención porque también hubo, el estilo de uniformes cambió, los uniformes eran llamativos. El sistema de juego, aunque era similar no es como el de ahora, era similar al principio, pero ese espectáculo en cancha cerrada motivaba a la gente a ir a juego porque no te ibas a mojar si llovía. Y te digo, tuve la oportunidad, que yo creo que de los pocos dirigentes que han dirigido bajo sol, o sea, bajo intemperie y bajo techo. Sin techado y techado. Porque yo dirigía en Ensenada, cuando Ensenada jugaba al lado de la panadería de los Ensenada Ensenada Guánica. No digas eso duro porque te matan los de Ensenada. Ensenada, Guánica. Pero ahí se jugaba en la intemperie. Y si llovía, había que pasar un periódico. Tenía muchos periódicos para pasarlos por la cancha para seguir el juego ahorita. Por el cemento. No, era en madera. En madera, ok. Entonces patinaba, y era así, pero entonces mis primeros 2 años los empecé a dirigir así y a mitad de ese segundo nos mudamos a Sabana Grande, que era ya techado. Entonces, pero Ensenada era un clásico. Allí la gente, lloviera, tronara o venteara, estaba lleno. Y era voleibol particularmente. Y era voleibol sano, que había que pelear todos los días, pero vamos a poner, no era sano. Era un voleibol épico. Era algo que te daba para hablar. Eso no pasaba. Por ejemplo, el caso mío era, y esto es gracioso, pero la verdad, y te lo pueden decir las personas de allí, yo entraba a la cancha y era como si entrara Chiqui a estar a la lucha libre. Y la gente me gritaban cosas que no te las puedo decir ahí. Y yo peleaba con los fanáticos. Y yo era un loco, para aquella época era joven. Ya lógicamente uno va madurando, como te dije, Israel me ayudó mucho a cambiar y tuve que serenar porque también te afecta la salud. Entonces tú estás dando un espectáculo malo al tú pelear con un fanático. Pero en esa época eso era un show. Ya cuando entonces empezó el voleibol a ser más familiar, que las canchas se llenaban porque era bajo techo, pues ya tú tienes que controlar tus impulsos, porque entonces luces mal ante tu familia, luces mal ante esa fanaticada que quizás sí, al público que ve. Y ante tus jugadores. O sea, par de preguntas dándole un poquito para atrás, aparte de las peleas y de las trifulcas que se formaban allí en Ensenada y que pasaban en casi todos los municipios. Juntas, Naranjito, eso era de todas las canchas. Pero en el caso de Ensenada, que dice que ahí pasaban cosas épicas, cosas que no pasaban en ningún otro lado, ¿qué otra cosa puede, por ejemplo, dar para tener la impresión a lo que se refiere? Pues por ejemplo, esa misma, yo llegué a un juego a dirigir y vino un fanático, como tú tienes los fanáticos tan cerca porque la cancha era pequeña. ¿Puedo usar mala palabra? Seguro. Ok, el fanático dijo, pero no habían votado al cabrón ese de aquí, refiriéndose a mí. Y yo lo escuché y yo le dije, cabrón eres tú, y brinqué la vela y me quedé con él. O sea, okay. Eso ahora mismo tú vas preso. Ah, cierto, que ve intervención policíaca a la seguida. Y te le dan a todo el mundo allí, pero eso pues, antes era así. Okay. Y entonces yo le dije al apoderado, ¿se va él o me voy yo? Y el que estaba en la cuerda floja era yo, por ganados y perdidos, por lo que fuera, y tenía que sacar al fanático. Si no, yo no diría. O sea, eso no pasa ahora. Ah, no cree que ya pasa en... Eso ya es algo que ya no... ¿Y a qué usted le puede adjudicar a ese fervor, a esa energía que había entre los fanáticos, que cuando peleaba uno, peleaban todos? Porque los jugadores eran del mismo lugar. Entonces todo el mundo se defendía. Ah, pues podemos caracterizar la década del 80 con que fue así. De las peleas. Entonces, puedo decir que en los 80 se caracterizó porque la mayoría de los equipos estaban compuestos por locales. Sí, y antes de eso, o sea, era bien raro el tú tener jugadores de otros lugares, aunque los había. ¿Ves? Siempre lo ha habido. O sea, por ejemplo, desde que Yauco en voleibol, Yauco tenía unos muchachos de Aguada
que bajaban a Yauco, y para aquella época de Aguada a Yauco era como ir de aquí a San Juan. Sí, dificilísimo. Y tenían esos jugadores que en mi página de Historia del Voleibol están todos esos nombres y están todos esos detalles, pero la gran mayoría de esos jugadores eran del lugar y se identificaban con la fanaticada, y eso sí es bien importante, que la fanaticada y el jugador se identifique. Ahora mismo, al las canchas ser más amplias, hay menos relación, menos contacto entre el fanático y el jugador. A veces el jugador viene y te lo cambian, está 3 juegos, 4 en tu equipo y te lo cambiaron. Y todos esos detallitos, pues yo creo que han ido causando los efectos de ahora. Sí, o sea que la política en cuanto a los equipos y los apoderados están afectado eso. Sí, bueno, mira, yo me acuerdo cuando Lares ganó el torneo del 81, y ya del 80 tenía un equipo bien competitivo, los Patriotas. Yo no estuve ni en el 80 ni en el 81, pero sí seguía el equipo. Yo entré en el superior en el 82. Y tú veías a Tito Rodríguez, Tito de León, que eran tipos de otros lugares, pero la gente los quería porque ellos se iban a las fiestas que había del pueblo. O sea, había un contacto directo entre estos jugadores y la fanaticada. Entonces, pues la gente iba a verlo y lo seguían a muerte. Y yo te digo, yo en el historial mío de voleibol, yo tengo como más de 30 motines, más visto. O sea, soy el testigo y participante de situaciones así, porque en Corozal se peleaba todos los días. O sea, el Ares jugó una serie de 7 juegos con Corozal, los 7 juegos se peleó. Y tú veías eso. Y la gente del Ares se enredaba a pelear con los de Naranjito, con los de Corozal, defendiendo unos personajes que eran los jugadores que eran de otros pueblos. Y que tocaba la fibra emocional. Sí, eso era como... No sé quién fue ese. Sí, como algo que era el equipo de nosotros. Ya no es así. Ya el equipo es de un dueño, bien personalizado de esa figura, y pues no hay ese fervor. Okay. Cuando mencionó que la década del 80 que la caracteriza porque empezaron a darle más atención a las facilidades, techar las canchas, poner tabloncillo en vez de cemento, ahí cree que considera que fue como que intencional de darle un sentido más de espectáculo a los partidos de voleibol, cuando mencionó los uniformes más llamativos, las canchas más grandes, más espaciosas. Ahí cree que le da como el deporte moderno en cuanto a espectáculo, como objeto de consumo. Bueno, yo no te puedo decir que fuera una idea del federativo que estuviera a cargo en ese momento, o de varios apoderados, porque te estaría mintiendo. Puede surgir que alguien haya tenido idea, pero yo entiendo que en esa época ya había cierto dinero en los municipios. Ya la política se veía en que si yo no produzco me cuelgo. Y entonces, quizá por presiones de los mismos líderes, mira, necesitamos la cancha, llueve mucho, Puerto Rico es un país tropical, llueve mucho. Entonces se dieron a la tarea de empezar a techar. Quizá ya en el área metropolitana, en Ponce, había canchas bajo techo, y eso pues fue creando unas expectativas diferentes en otros pueblos, y entonces pues empezaron a hacer eso, ¿ves? Que yo entiendo que puede ser así, o sea, que vamos a poner lo que puede haber salido esto de una cuestión ya política social. No, y el esquema económico del momento. Sí, por eso que no te digo que fuera que los apoderados, los dueños tuvieran unas ideas. No creo que esté relacionado. Sí, que quizás la situación política y económica propició que fuera así. Sí. También volviendo atrás, mencionó que en esa misma línea, que cuando ya habían ampliado los coliseos, que hubo una serie final que hubo alrededor de 10.000 fanáticos. ¿Qué año y qué serie final fue esa? Vale, eso fue, yo te diría, desde que Carlos Beltrán, pues que desde antes. Mira, yo recuerdo una serie en Guaynabo, en el Mes Pavilion, fue en 1997, Naranjito y Corozal, y allí yo creo que se metieron como 7.000 fanáticos. O sea, se metía lo que daba capacidad a la cancha. Y era Naranjito y Corozal, que son dos pueblos que para moverse para Guaynabo era más fácil. ¿Ves? Que eso también es bien importante para tú llenar un coliseo. Por ejemplo, en el 2002, Lares y Naranjito jugaron en el coliseo y fue un fracaso taquillero, porque se mudó la serie completa. Entonces tú tenías que mover esa fanaticada de Lares
jugando de corrido. Se jugaba, por decirte, esto es hipotético, no tiene que ser la fecha exacta, pero se jugaba lunes, martes, eso sí es real, se descansaba miércoles y se jugaba jueves y viernes. O sea, para el bolsillo de cualquier persona, fuerte. Yo fui apoderado del área y para aquella época yo ayudaba al que era apoderado en ese entonces, y a mí se me hacía sumamente difícil ir al área metropolitana prácticamente 4 o 5 veces en la semana, y la serie duró 6 juegos. Además, yo creo que, para decírtelo claro, eso se jugaron 6 juegos, quizás en 10 días. Eso es mortal para el bolsillo del que va a ver el espectáculo. Entonces, ¿qué pasaba? Es en San Juan. Entonces tú veías los juegos de taquilla, 3.000 fanáticos en un juego en el Coliseo, pues para eso tú lo dabas en la área y tenías a la fanática tuya allí a favor. ¿Ves? Pero no, lo tomaron esa decisión, entiendo que fue errónea, pero es la decisión de la persona que estaba amando, por lo que no puedo criticarla, ¿ves? Ahora pues dándole un poco de giro a la conversación, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó o supo de César Cory Vélez? No, César Cory yo lo conozco desde que jugaba en Guayanilla. Ya yo estaba dirigiendo para aquel entonces, y Cory era impresionante. Cory era espectacular. Eso yo creo que también es bien importante en el crecimiento del voleibol. Figuras como Cory, como Julio Figueroa, Rigo Guillotti, eran figuras que entraban a la cancha y era como, digo, no, ¿verdad? Voy a compararlo carne a carne, como decir ver a Michael Jordan en el NBA. Para mí, uno de los atletas más espectaculares, si no el más espectacular, ha sido Michael Jordan, en deporte alguno. Pues en el voleibol, tú ibas a ver a Cory Vélez, tú ibas a ver ese tipo que imponía respeto con su fuerza en los remates. Y cuando tú te ves tipos que quileaban tan fuerte, pues también eso le hacía daño al otro equipo, porque el otro equipo bajaba la intensidad de juego, se intimidaban. Y Cory era explosivo y te atacaba por medio, por las esquinas. O sea, era un jugador que valía la pena ir a verlo. ¿Recuerda la primerita vez que lo vio participando? Sí. Claro, fecha como tal no, pero Cory se enfrentó a mí cuando yo dirigía a Ensenada. Y tendría que buscar más profundamente. Yo creo que nosotros le ganamos un set a Guayanilla. Cuando estaba usted apoderando. Guayanilla nos tiraba para que nos fuéramos rapidito, igual que Corozal. ¿Cómo lo describe pues, cuando él estaba activo, quizás en su tiempo pique, en cuanto a dimensiones fisiológicas? No, pues el físico de Cory era diferente a todos los demás jugadores, porque, por ejemplo, vamos a hablar de un compañero de equipo de él, Borín Ramos. Borín era flaco y brincaba un montón. Saro era ancho, brincaba poco, pero un tipo ordinario físicamente, parecía más un futbolista, como decir Paul Gasol en baloncesto. Pero Cory era musculoso, era un tipo que se veía que tenía una fuerza y un físico bien diferente a los dos que te dije, al de Saro, que era grande y Bolín, que era chiquito pero brincaba mucho. Cory tenía esa fuerza muscular más el bote que tenía. O sea, Cory brincaba un montón. O sea, que pues se puede decir que tenía un estilo particular por eso mismo que tenía Sí, una fuerza bruta, era una fuerza bruta. Pero coordinada a la misma vez, podría decir. No, Cory era un atleta. O sea, Cory es el prototipo de un atleta bien formado. ¿Sabes? Él era inteligente, tenía, como te dije anteriormente, la fuerza bruta de física, contundente, jugaba defensa muy bien. No era un gran pasador como Pancho Menay, pero era un buen pasador. O sea, era un jugador all around, bien completo. En ese sentido, pues como que hay algún tipo de anécdota que muchas otras personas mencionan eso mismo, la fuerza bruta, lo explosivo que era. O sea, ¿hay algún tipo de anécdota, algún momento dado que usted presenció eso ahí en vivo, que no sé, que haya habido algún otro jugador que era del pick de la época y él le haya como que demostrado en alguna secuencia de juego, en algún torneo en particular? Bueno, lo que pasa es que yo esto lo descifro de la siguiente manera. Cory entraba a la cancha y tú sabías que el tipo estaba ahí.
O sea, él con su juego general, él hacía, dejaba la huella. Pues tú podías ver, por ejemplo, a Rigo, y Rigo era un jugador espectacular, pero no tenía el físico tan formado como que tiene Cory, y Rigo era fuerte. Rigo era un poquito más fino bompeando, aunque Rigo al principio en sus días era una máquina popcorn, no era un buen bompeador, pero después fue mejorando, ¿no? Pero es que, ¿cómo te puedo decir yo? Para mí, Cory es uno de los mejores rematadores que ha dado el voleibol en Puerto Rico, y era la faceta donde él lucía. O sea, él se imponía, como te dije anteriormente, a fuerza, a mollero. ¿Y cómo nosotros lo medíamos? ¿Quién metía la puyúa más cerca? Y cuando te digo la puyúa, es el remate más cerca a la malla. Dentro de los 10 pies. Sí, esa zona, y aunque no, eso casi nunca pasaba. Lo que pasa es que la gente pues dice, adorna como te digo yo, la historia, la exagera. Pero eran tipos que te remataban bien cerca de esa línea. Y yo creo que Cory era el más violento. Luego de eso, pues vinieron unos tipos más altos, como Pelegrín Vargas, que ya entonces le dieron otro toque al juego. Y también cambió el sistema de juego de voleibol, que era no rematar puyú, era rematar largo a las esquinas. Sí, aprovechando el espacio. Sí, eso pues le quitó un poquito de espectacularidad de aquella época del voleibol. Entonces, en cuanto en este, ¿cómo se le puede decir? En este juicio valorativo, se puede decir sin duda alguna que quizás es el mejor jugador guayanillense que tuvo los Guayacanes. No, definitivamente. Bolín, perdóname que me estás escuchando allá en el Facebook. Bolín ha sido espectacular también. Pero definitivamente Cory Vélez. ¿Cree que ha sido el mejor Guayacán que ha tenido? El mejor Guayacán, y yo te diría que uno de los mejores jugadores que ha dado Puerto Rico. Y si puede hacer un top 5, ¿lo habría en el nivel de Puerto Rico en los 80? Cory fue mejor jugador más ofensivo 3 años. Consecutivo. Entiendo que consecutivo, lo tengo aquí en la computadora. Llamaba la atención. Hay que ver también que cuando él jugaba con Guayanilla, en Guayanilla prácticamente todos sus jugadores eran o del patio o de la región. Y con ese mismo equipo Guayanilla se iba a los palos para clasificar. La mala pata que tenía es que le tocaba siempre con Naranjito, y Naranjito pues se los ganaba. Pero los juegos de ellos eran juegos bien buenos, eran juegos bien luchados. Era bien raro que Naranjito le metiera 3 pelas a Guayanilla. Bien raro. Entonces, pues puede decirle entonces que sí, César Cory Vélez como deportista y quizás como personas influenció el deporte del voleibol puertorriqueño. Sí, porque por ejemplo, mira, para mí el mejor jugador que ha dado el voleibol de Puerto Rico es Julio Figueroa. Okay. Quizás no es el ser humano que todos quisieran ser, porque según de bueno era como jugador, pues como persona, pues mucha gente le critica. Yo a Julio lo seguía mucho en los juegos, pero no lo conocí como persona, que no te puedo abundar lo que pueden decir las demás personajes, ¿no? Pero detrás de Julio, tú no puedes quitar a Cory Vélez, tú no puedes quitar a Rigo Villotti. O sea, esos tipos son de esa época, como diría yo, los jefes de tribu. Por ejemplo, Rigo Lares o Naranjito, Julio era el jefe de tribu de la zona de Corozal, Cory yo te diría no de Guayanilla, en la zona sur completa. Pues yo creo que en esta zona no había un jugador del calibre de Cory, ¿ves? Y para mí, en esa época, pues mira, definitivamente Cory estaba entre los primeros 5. Ese mérito se lo ganó por su ejecutoria. ¿Tú crees que Cory tiene el reconocimiento no solamente por la comunidad del voleibol puertorriqueño, sino por las autoridades oficiales, por así decirle? No, negativo. El voleibol, lo primero que no es reconocido siquiera por el sistema de educación. Porque el sistema de educación, lo primero que te pone en la clase de educación física, que yo no lo doy, porque yo no doy eso, es quién inventó el voleibol y dónde fue inventado el voleibol. Pero es que a nosotros no nos interesa quién inventó el voleibol. Hable del voleibol puertorriqueño. ¿Quiénes fueron las figuras del voleibol que tú juegas? ¿Quién fue Israel García?
¿Quién fue Lulo Mendoza? ¿Ves? ¿Quién fue Julio Figueroa? ¿Quién fue César Coribel en este caso? Paul Hernández, el americano. O sea, que tú tienes que hablar de unos individuos americanos o de otros países que realmente no tiene nada que ver con el voleibol de aquí. Puesto que entonces no se le encuentra ángulo de interés a los jóvenes. Entonces el otro problema es que esto, cuando yo fui apoderado, yo lo puse en práctica, que era que todos los jugadores del Ares entraban gratis a los juegos. Y ahora mismo la federación le cobra a Raimundo a todo el mundo. O sea, yo voy a un juego de voleibol y no es que yo quiera una entrada gratis, porque yo sé que es sacrificado los apoderados. Pero yo creo que bastante mérito tengo yo en el voleibol para que la federación me reconozca esos méritos, lo que nunca ha hecho. Muchos méritos ha tenido César Coribel, que es el personaje que estamos hablando aquí, para que Coribel entre a cualquier cancha a ver cualquier juego gratis. Que eso es una tontería, porque eso es, como dicen por ahí, pocket money, ¿sabes? Y es un tipo para que en las escuelas se hable de él. Pero eso no existe. Por lo tanto, yo entiendo que la misma federación y el departamento de educación han sido cómplices ignorantes de lo que está sucediendo. Porque yo creo que si la Federación de Voleibol le llevara una propuesta al departamento de educación de cómo regir la clase de voleibol en Puerto Rico, aquí empezaría a haber un cambio bien significativo en ese deporte. O sea, en cómo se le habla de la historia deportiva a los jóvenes y a los niños. Por eso vamos a las preguntas que tú me hiciste al principio del béisbol y el baloncesto. Aquí todo el mundo sabe quién es José Juan Barea. Aquí todo el mundo sabe quién es Carlos Beltrán. Pero aquí nadie sabe quién es César Coribel, más que en Guayanilla. O los que nosotros los conocemos de viejo. Y eso es un pecado y es una injusticia de esos personajes. Volviendo a la cuestión de las canchas y pues la fiebre del voleibol, que otras cosas puede como que comentar, además de pues de los episodios violentos que pues, pasaban en casi todos los partidos, o sea, por así decirlo, semanal, que otras cosas, cómo puede describir, o sea, qué detalles puede dar de la fanaticada, de la atmósfera en los deportes, en fin. Bueno, la fanaticada era, mira, tú ibas de Corozal a Lares a un juego de voleibol y te venían 300 fanáticos fácil. Por lo menos hasta 1997, 98, que yo fui apoderado de los Patriotas, eso era así. Hicieron una serie final, olvídate de esto. Considera para finales de los 90, que aún todavía el voleibol aún tenía pues, cierta vitalidad. ¿Considera que fue después del 2000 que empezó la decadencia que tenemos ahora mismo? No, lo que pasa es que acuérdate que ya para el 2000 ya yo no estoy. Yo lo que estoy es ayudando hasta el 2002 al apoderado de los Patriotas, aunque estuve antes del 99 y 2000 estuve prácticamente fuera, me estaba dedicando a otros menesteres familiares, pero entonces cuando entra Orly González, él me pide que lo ayude y entonces ahí yo vuelvo a ir a las canchas nuevamente. Y quiero hacerte ver que en el 98 cuando yo salgo, 99, yo tuve una decepción con la federación y los personajes que estaban envueltos allí, que algunos de ellos todavía están rigiendo la federación y entiendo que han sido el cáncer que tiene la federación en este momento, pero que no voy a mencionar nombres porque realmente no vale la pena ni mencionar esos nombres, porque son personas que han sido demasiado dañinos para el deporte y no merecen ni mencionarlo. Las personas que tuvieron el encargo burocrático y administrativo y lo fracasaron. Sí, quiero sacar de ese listado que no te he dicho a Carlos Beltrán. Con excepción a él. Sí, con excepción a él, definitivamente. Carlos Beltrán hizo muchas cosas bien positivas para el voleibol, aunque como te dije anteriormente, pues hubo, como en todas las administraciones, hubo unos pequeños errores, por ejemplo, como te dije, el permitir que los salarios subieran drásticamente. El tope salarial, en vez de ser por jugador, salió a por equipo y ahí se descontroló todo. O sea, ya un jugador podía coger 50,000 pesos y los demás 5,000 cada uno. O sea, y ahí ese fue su pequeño error. Pero también con Beltrán vinieron los refuerzos, que en ese entonces fue también positivo. Aunque te digo que no sé si saben de esto, los refuerzos están en el voleibol desde el principio. Desde el 58, y 59. Sí, y desde antes, porque antes jugaba el equipo del Army aquí. Y el equipo del Army en la Liga Superior prácticamente eran norteamericanos. ¿Ves?
y quienes traen el voleibol a estos pueblos prácticamente fueron profesores americanos o sacerdotes americanos católicos que los tenían en esos pueblos y introdujeron el voleibol a Yauco, Naranjito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese transcurso de donde no eran aprobados los refuerzos, sí los había, porque Lares tuvo un haitiano, Alex Dolce, que jugó en el 76, 77 y 78 y 79 con Lares. Y era haitiano, estudiaba en el colegio Mayagüez y como era estudiante, pues le permitieron estar aquí. Okay. No había una regla que te dijera. Sin embargo, en 1959, cuando Naranjito trae a los yugoslavos para la serie final, pues el equipo de Yauco no se presenta, excepto Bullín, a la cancha, aunque estaban allí presentes, no entraron al terreno de juego y le confiscan el juego a Yauco. ¿Ves? Y esos tipos se trajeron exclusivamente para ganar ese campeonato, ¿no? Aunque creo que habían jugado algunos juegos ya en la serie regular, pero en el área metropolitana no los protestaron. Okay. Acá los protestaron y aquí castigaron al que no violó la regla. Sí, exacto, que Yauco no se encontró con ellos en serie regular porque eran sección sur. En secciones diferentes, entonces cuando ya ellos, me imagino que tenían en mente, si estos dos juegan no jugamos. Y aunque tengo una foto muy peculiar donde Budishing le está dando una clínica a prácticamente el equipo Yauco que estaba allí, pero no fue hasta el momento que el árbitro pitó que le dijeron no, nosotros no vamos a jugar. Sí, que ahí fue que pues, Bullín entiendo que sacó la bola, no había más nadie sacaron el Naranjito. Y pues como se acabó el juego. Okay, entonces a pesar de que Yauco consideró ilegítimo los refuerzos no era. O sea, sí, ahí crucificaron a Naranjito, a Yauco y Bajabás quedó libre, que fue Naranjito. O sea, pero en sentido de las reglas oficiales, ellos podían traer el refuerzo. Esa es la gran disyuntiva que hay de esa época, porque según Yauco era ilegal. Okay. Según Yauco era ilegal, pues según la federación era legal y pues ahí era, yo era bebé para esa época, tenía quizá menos. Es más, no había nacido, yo nací en agosto y el torneo era antes. No había nacido. ¿Qué más le puedo preguntar aquí? En cuanto a los comentarios a la luz del presente y ya lo que ha dicho de cómo está el voleibol y lo que ha sufrido por sus distintos ángulos que usted recomienda para ver si de alguna manera el deporte entre las generaciones más jóvenes puede levantarse. Bueno, y a nivel superior de nuevo, que pues como usted bien dijo, ya las canchas están vacías, si acaso se llenan, van 2 o 3 fanáticos a los juegos femeninos. Y como tú dices, por el atractivo que tiene, pues, que si es machista, es cuestionable pues, el atractivo que tiene, pero ¿qué se puede hacer para tratar de darle de nuevo como que un poco de movimiento, no solamente al voleibol, sino al deporte nacional en general? Bueno, lo primero que hay que sacar es el cáncer que se está comiendo la federación. Tienes que tiparlo completo. Eso es de punta a punta, everybody. Buenos y malos, se tiene que ir todo el mundo. Porque los que son buenos, yo entiendo que la gran mayoría están contaminados ya. Puede haber unos que otros que todavía sean funcionales, pero hay que sacar a Raimundo y todo el mundo. Lo segundo, la federación tiene que, como te dije anteriormente, empezar a hacerse ver ante el pueblo de Puerto Rico. Y la forma inicial es, como te dije, empezamos con el sistema de educación, porque el sistema de educación está regado en todas las planteles y impacta a todos esos niños desde kinder hasta grado 12. No tiene que ir desde el kinder, pero ya desde escuela elemental tú tienes que ir haciendo saber quiénes eran tus ídolos y cuáles son las figuras a tu seguir. Pero la federación tiene que empezar con ese acercamiento, porque el departamento entiendo que tiene las manos muy ocupadas en muchos problemas burocráticos que tiene para ellos tener esa iniciativa. Porque acuérdate que para el sistema educativo la educación física es una clase más. O sea, ahí tiene que moverse la federación. Segundo, los programas de desarrollo de categorías menores son obsoletos y deben cambiar. O sea, tiene que haber, número uno, un desarrollo de categorías menores como se hacía antes, donde la federación sea quien controle, no clubes privados, que es lo que hay ahora. Ahora hay unos clubes privados que yo tiro los Junior National para los papás, eso es el big show, es como ir al mall de San Juan. Pero realmente, ¿tú tienes dinero para comprar en el mall de San Juan? Exactamente. O sea, que no se toma en cuenta la realidad económica que está pasando el país. Claro, entonces esos padres empiezan a gastar sumas de dinero que si tú entras a esas páginas de esos torneos, vas a ver que son cosas que tú como papá decís, no, yo no puedo.
Pero el pecado favorito del diablo es la vanidad. Por lo tanto, pues la gente cae en ese pecado. En que yo quiero ir al espectáculo, al big show. Pero realmente ese big show es saludable para el muchacho. Quiero que sepas que en esos torneos, en 3 y 4 días, en 4 días, para hacerte más específico, ahí ponen niños a jugar hasta 10 juegos en 4 días. Eso es maltrato. No, y no es deportivo. No es saludable de ninguna manera. Yo entiendo que es un maltrato. Porque yo exponer a un hijo mío a 10 juegos en 4 días, yo soy un mal padre. Porque le estoy exponiendo a lesiones a largo plazo. Exacto, y a temprana edad. Claro, porque tú te estás formando, esos ligamentos, esos huesos están frágiles, están en desarrollo y tú los estás metiendo ya en un trabajo, una carga fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Todo se concentra en ese espectáculo, pero ese espectáculo sobrevive. ¿Por qué? Porque los coaches que trabajan para esos clubes ganan, por decirte un ejemplo, $40 por muchacho. 10 muchachos son 400. Y les conviene que se mantenga con ese sentido de espectáculo. Entonces, pues ya económicamente a este personaje le conviene porque tienes el capital fluyendo. Sí, correcto. El capital fluyendo, pero tú tienes tu piquita. El club están contentos porque los nenes están jugando. Pero como esos padres no tienen ningún conocimiento de voleibol, ellos no saben que están exponiendo a sus hijos a lesiones. Ellos sueñan en que su hijo va a conseguir una beca, en que su hijo va a jugar de la selección, en que su hijo va a jugar profesional. Pero eso está lejos de la realidad. ¿Ves? Porque son pocos. Ahora mismo la liga de superior lo que le quedan son 6 equipos. Y 2 que entran ahora, 3 son 8 o 9. O sea, estamos como al principio. Cuando Cory jugaba había 16 equipos, 14 equipos. Exacto. O sea, pues yo entiendo que ya la federación tiene que ir cambiando ese estilo de competencia a fines de semana. Tal fin de semana se juega en tal pueblo, por decírtelo, y no más de 2 juegos. Si tiene que jugar 3 porque sea una serie ya eliminatoria, que no tengas que exponer mucho al nene, pero lo ideal serían 2 juegos por fin de semana. Tienes la semana completa para prepararte técnica, táctica y físicamente. Pero ¿qué técnica y táctica tú trabajas en 4 días? Donde el equipo que tú te vas a enfrentar dentro de media hora, acabando el juego de ahora, tú no lo viste jugar porque él estaba jugando en otra cancha y tú estabas en otra. Exacto. O sea que técnica y tácticamente eso no es funcional. Y físicamente es peor porque tú te estás desgastando. O sea, no está planificado por ningún ángulo. Claro. Sí, yo le voy a decir un comentario y usted me dice si está de acuerdo o no con él. Ya podemos, en lo que estamos hablando ahora mismo, y podemos decir que el deporte ya también es un objeto de consumo. Ya lo es hace tiempo. Podemos decir desde mediados del siglo pasado, quizás desde los 80, 90, cuando los medios de comunicación se ponen más agresivos. ¿Cree usted que, pues, dicho eso, el deporte es un objeto de consumo? Puerto Rico, pues, con solamente consumo de deporte, pero no lo está produciendo en ese sentido. Pues claro, lógicamente, ahora mismo, si yo te hago una evaluación, tú me estás hablando de los 80, y vamos a comparar la calidad de atletas del 80 a la calidad de atletas de ahora, pues yo te tengo que decir que los jugadores de ahora no hacen un equipo regular del año 80. No tienen el calibre. Sí, muy pocos jugadores. Tienen el calibre ni el aguante que requiere. Son jugadores mediocres, bien pagos. Así de sencillo. Ahora tenemos. Bueno, yo te digo una cosa, yo he ido a juegos de voleibol ahora y he dejado de ir. Porque yo lo que veo son fundamentos equivocados. O sea, tipo cuando viene el saque de la posición 1, por decirte, y tú estás recibiendo la 5, el tipo tiene los pies mirando para el árbitro. Y bombea para los fanáticos y nadie le dice nada. Y no, mira, tienes que coger tu postura para que el ángulo sea a favor del acomodador. Nada de eso. Cuando tú ves eso, pues tú dices, ven acá, yo estoy en el lugar equivocado. Pues entonces mi dirección ahora ha sido a seguir viendo voleibol internacional, que ahí tú ves otro nivel. Y cuando tú comparas a Puerto Rico, que a veces hacen bajas mentales pensando en que Puerto Rico va a tener logros internacionales, y Puerto Rico le ganó un juego a Italia, pero porque fue Italia jugó a medio pocillo con el banco, pues ya estaba clasificado. O sea, fue un juego sin interés. Pero decir que yo voy a ser dominante, necesito consistencia. Puerto Rico no se acerca ni a la consistencia. No estamos cerca, pero cree que es posible. Bueno, es posible si cambia todo. Si cambia todo. Arrancando todo de raíz. Sí, eso, todo de raíz, todo, las perspectivas que tenga, las expectativas, todo eso tiene que cambiar. Porque ahora mismo
aunque sé que hay buenos entrenadores ahora, puedo decir que Juan Avilés está ahí, está Carlos Rivera, que veo que tienen unas mentalidades de traer jugadores bien altos. Y ya ellos se están rigiendo de que necesitamos altura. Parece que ya se dieron cuenta que para tú coger las chinas altas necesitas una escalera, necesitas altura. No puedes seguir intentando brincar para atraparla o darle cantazos al palo para que la china caiga sola o esperar que caiga sola, ¿no? Pero son jugadores que no tienen ninguna contextura física y pues, como te digo, hay que ver también quiénes son los que los forman en los programas menores, porque si ya un jugador tú lo enseñaste mal, lo malformaste, cuando llega arriba es bien difícil enderezar ese árbol virado. Ya se llegó mal formado y ya. O sea que el truco es desde el principio, desde los inicios. De la base, mini voleibol, 4x4, 3x3, 2x2. Que el nene tenga un campo reducido donde él pueda controlarle el ambiente. No meter 6 nenes en una cancha de adultos. Porque entonces juegan los más que se mueven, se desarrollan 2 o 3 nenes, los demás no tienen acción. ¿Tiene algún comentario o alguna expresión que usted pueda describir o comentar sobre pues, la persona que estoy estudiando, o sea, de manera principal, sobre César, sobre Cory? Bueno, o sea, a Cory yo es una de las personas que yo siempre he admirado en el voleibol, y como te he dicho en esta entrevista, es una figura que deportivamente hay que seguirla. O sea, sus ejecutorias deportivas, como la de todos los atletas, acuérdate que a veces nosotros queremos también controlar la vida personal del jugador, y nosotros no pagamos taquilla para controlar la vida de un personaje. No, nosotros pagamos taquilla para verlo ejecutar en la cancha, y eso es lo que es importante. Y definitivamente, o sea, Cory, yo creo que la palabra ya te la dije ya varias veces, espectacular. Espectacular es un espectáculo, tú pagas por ver ese espectáculo y que el espectáculo te guste, y tú ibas a ver a Cory en un espectáculo que te gustaba. Podemos decirle que era el showman en ese momento. En inglés, en español pues es el espectáculo. Como en Naranjito lo era Rigo, Edwin Fernández, como en Corozal lo fue Julio, Noel Serrano en su época en Lares, tipos que eran espectaculares, llamaban la atención. Pancho Menay en su época, Conejo García en su época. Esos que acaba de mencionarlo en sentido personal los puede colocar entre los mejores de todos los tiempos del voleibol puertorriqueño. Lo que pasa es que, mira, como te dije al principio, hay unos personajes que fueron brutales, y que hay que ver el asunto por época. Y por época, también donde tú jugabas, porque tú tenías más exposición jugando en Naranjito que jugando en la Junta. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un caso bien sencillo, que tú no lo conoces, pero te lo voy a poner en la mesa. Edwin Fernández versus Sigfredo Borges. ¿Y tú has oído a Edwin Fernández? Fernández no. Pues Edwin Fernández, para los que conocen el voleibol, pues es uno de los mejores jugadores defensivos de todo Puerto Rico. Pero Sigfredo Borges, ese tú no lo has escuchado ni que te lo haya confundido con alguien. Ese nombre para mucha gente es inexistente, pero era del mismo calibre que Edwin Fernández. Lo que pasa es que Sigfredo Borges jugaba con los leñeros y Edwin jugaba con los Changos Naranjitos, que eran los campeones nacionales. Pues lógicamente el nombre se veía más de Edwin. Pero eran 2 jugadores defensivos brutales, que había que ir allí. Y entonces, pues por cosas de la vida, por como esto así, pues el sobrepeso se lo llevó Edwin. Ok. Para finalizar así, pues hablarle un poquito también en cuanto a lo de la década del 80 y Cory, sobre las series contra la Universidad de Los Ángeles, con la UCLA. Sí, Cory jugó representando al equipo de Lares Patriota, que eso empezó como una idea del doctor Ricardo Méndez Bryan. Yo estuve presente todos esos años, excepto el último. ¿Cuáles años fueron? 80 y... Porque eso se jugó para la época de San Giving. Ok, 81 o 82, ahí no sé, 82, 83, 84. Fueron 4 ediciones. 3 ediciones. 3. En la última yo estaba en un viaje con la selección fuera de Puerto Rico y no pude estar. Solamente en el último juego que llegamos del viaje, y por ahí seguí para el juego que se jugó en Bayamón. Pero en los juegos anteriores pues yo estuve como estadístico, y en algunos juegos pues como no tenían anotador, pues yo tuve que anotar. O sea que fui partícipe de eso y los vi jugar.
Positivo y negativo, pues, ¿cómo es posible que una universidad le gane una selección de Puerto Rico? Pues ahí tú veías que el nivel del voleibol en Puerto Rico estaba muy por debajo de lo que tú buscas a nivel internacional, porque aunque era la mejor universidad de Estados Unidos, seguía siendo una universidad, no era la selección de Estados Unidos. Yo tuve como punto de referencia la oportunidad de ir a Indianápolis en un Norseca, y cuando nos enfrentamos al equipo selección unos años después de la serie UCLA, creo que fue en el 86, jugamos en la selección de Estados Unidos, prime time a las 9 de la noche por todo lo nacional, y perdimos 15-3, 15-3 y 15-4 o 5, algo así. Se transmitió en televisión nacional ese partido. Y no hicimos 15 puntos en todo el juego. Fueron los 3 sets consecutivos vía salsa. Y los primeros 2, 15-3. Eso era indignante. Entonces, por eso ya yo veía viendo, y ya yo, como te digo, me voy preparando para lo que viene. Porque yo decía, caramba, si UCLA, aunque Puerto Rico Puerto Rico le ganó unos juegos, pues la Puerto Rico era prácticamente la selección. Empezó bajo el concepto del Ares Patriota, que fue la idea de Méndez Bryan, pero para tú competir con ese nivel necesitabas jugadores nacionales como Julio, Cory, Tony Santiago, un montón que jugaron. Eso vinieron a ser los refuerzos que... Sí, vinieron a ser los refuerzos. Entonces, aún así Puerto Rico pues cedía ante ellos, pues yo dije, espérate, estamos lejos del nivel más alto del mundo. Pero en el caso contra la UCLA, a pesar de que pues perdieron, pero fue un poquito más diferente en cuanto a la selección nacional, ante la selección nacional. Bueno, hay que, como te dije, había las cosas positivas y las negativas. Te dije las negativas. Las positivas, Puerto Rico no tenía fuego internacional. Esos vendrían siendo realmente unos fogueos internacionales de calidad que empezó a tener el equipo de Puerto Rico. O sea, porque antes para tú salir a jugar, pues era con Islas Vírgenes, porque el presupuesto no daba. Pues ahí viene la universidad de acá. Esa idea yo la uso luego cuando soy apoderado y traigo a Ohio State acá. También lo trajo luego la Universidad de Bayamón. No me acuerdo ahora cuál fue. Entonces, como ya yo los traía, fue una gestión que se hizo con Ángel Aja, Genesteve, y fueron unos espectáculos bien chéveres y bien buenos. Pero ya Puerto Rico te había dado unos pasos de avance a nivel internacional, pero para aquellos años, pues prácticamente el viaje que tú dabas era Islas Vírgenes, o tenías que irte a un viaje sumamente costoso a jugar contra Venezuela. O sea, se veía bien poco esa competencia internacional. Yo creo que ahí la serie UCLA abrió la puerta para más fuego internacional. Y que ellos fueron los que visitaron en ese sentido. Ellos fueron los que visitaron. Nunca el Ares compatriotas fueron... Fue a UCLA, ¿no? Ellos siempre, en las 3 ediciones ellos vinieron. Ellos vinieron a vacacionar y a pasar ese fin de semana que les servía también de fuego para su liga. Okay, sí, para la serie intercolegial allá. Claro. Okay. Bien, bueno, pues ahí culminamos. Gracias un millón, Iván.